Ya tienen ahí el tema que nos toca hoy. Ok, bueno, para ver este tema vamos a ver en la página en el libro de las respuestas, están en las escrituras, en la página 101. Ese es el que vamos a usar, y el que tiene el diálogo con los protestantes es en la página 321. Vamos a usar esos dos libros ahorita. 321 en el diálogo con los protestantes. En ese no, a ver. En este está, en esta página de 101. 101 en este. En el libro. Sí. En el 101. 101. Sí, allí está. Ok, bueno, ahorita lo vamos a ver es en la otra cita, pero mire, vamos a empezar ahorita aquí donde tengo la cita, la de Génesis 3:9. Si me meten en la Biblia, vamos a utilizar la Biblia, vamos a empezar en Génesis 3, capítulo 3, versículo 9 al 13. Si alguien lo tiene y gusta leerlo. Yahvé, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé, Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que me diste a mi lado me dio del árbol y comí. Ah, sí. Perdón, es que tenía que saber. ¿Hasta ahí? Pasó el 13, sí, falta el 13. Sí. ¿Qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Hasta ahí. Bueno, mire, aquí vemos, ¿verdad?, cómo desde el principio, cuando uno de Adán y Eva desobedecieron lo que Dios les había prohibido, que comieran del fruto prohibido, y ellos lo desobedecieron, ¿verdad? Entonces, desde el principio siempre Dios los castigó por haber desobedecido, ¿verdad? Porque nosotros sabemos qué es lo que significa infierno. Mire, dice, ¿qué significa infierno? El significado de infierno es tormento eterno de los que se mueren en un pecado mortal. Y muchos deben, como los hermanos separados, ellos a veces hablan de que no existe, que aquí paga uno todo en la tierra, pero aquí estamos viendo donde Dios castigó a Adán y Eva desde los primeros principios. Él castigó a Adán y Eva. Y porque dice, muchos no creen que el infierno existe, pero si el infierno no existiera, nuestro Señor Jesucristo no hubiera hablado de él, y aquí en la Biblia aparece varias veces donde nuestro Señor Jesucristo habló de que el infierno existe.
Entonces en aquel tiempo él castigó a Adán y Eva. ¿Cómo los castigó? Sacándolos del jardín que les había dado que no iban a trabajar, ¿verdad? También cuando era en Sodoma y Gomorra, también cómo los castigó por todo lo que estaban haciendo, que no estaban respetando los mandamientos de la ley de Dios que tenían. Y mire, vamos a ver en Juan. ¿Juan qué? Juan 3:16. Si alguien la encuentra y la quiere leer. Asimismo, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Juan 3:16. Sí, 16 y dígame el otro, por favor. 17. Sí. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Ok, bueno, aquí en esta cita los hermanos separados como nos hablan mucho de que nomás con que creamos en Dios y somos salvos. Y aquí en la palabra de Dios nos habla que no es así. Dice, Dios envió dice aquí, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Bueno, pero dice, ¿cómo nos dejó Dios para que nos salve? ¿Cómo Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús nos dejó para que podernos salvar? La Eucaristía. Cuando Él hizo la institución de la Eucaristía. Entonces los hermanos separados, ellos no tienen Eucaristía. Ellos dicen que nomás con que creamos así, porque ellos leen este pedacito nada más. Donde dice que Él vino a salvarnos. Y es verdad, Él vino a salvarnos, pero por eso nos dejó los mandamientos. El que lo respeta, el que lo respetamos, es el que puede poner el cuerpo. Y es el que dice que se salvará. En Juan 6, esa no la tengo ahí, pero se la voy a leer porque es lo que estamos hablando ahorita. Porque donde Él dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Eso está en Juan 6, capítulo 6, versículo 48 al 58, donde nos habla. Entonces ellos no tienen el sacerdote para que les consagre la Eucaristía. Entonces, ¿cómo ellos pueden tener vida eterna? Ellos dicen nada más que con creer, porque ellos se basan nada más en este versículo. Pero eso no es así. Tenemos también la otra cita, la de Juan. ¿Mande? Los que creen en Cristo, en Jesús, y toman Eucaristía, ¿se salvan? Porque no todos los que o sea, de las otras religiones hay quienes celebran la Eucaristía. Ajá, pero ¿cómo pueden celebrarla si el único que tiene las manos consagradas es el sacerdote? Porque ellos hacen lo que dices ahí, porque dice, quien coma mi pan, y hacen eso. Sí, pero el que puede consagrar el cuerpo de Cristo son nada más los sacerdotes. Sí, son los únicos que tienen las manos consagradas para hacer eso. Ningún protestante, o sea, porque ellos digan que ellos la consagran, no. El que tiene las manos consagradas desde el principio, que nuestro Señor Jesucristo dejó a Pedro, desde entonces tiene la sucesión apostólica de los papas, y ahí los papas les dan el poder a los obispos y los obispos a los sacerdotes, y así se va. Incluso cuando ellos lo hacen, ellos mismos dicen, este es jugo, ustedes lo hacen como un símbolo para Es un símbolo, sí. No, del sí, no. y el iglesia católica el símbolo es la presencia. Es verdadero. Es de la sangre. No, cuando ya el sacerdote cuando él hace la consagración, el mismo Cristo quien lo hace. No sé si ustedes han visto la película de El Gran Milagro. Se la recomiendo, mírenla. Ahí es donde Jesucristo, el Gran Milagro se llama. Y ahí es cuando allí se ve todo donde Jesucristo, cuando el sacerdote empieza a hacer la consagración, con la bendición, ahí ya la Eucaristía y el vino se convierte en la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y mire, aquí tenemos también esta otra cita que también los hermanos separados usan mucho, que es la de Juan 3:16.
No, es la otra, hermano, primera de Juan 4:8. Primera de Juan. Sí, primera de Juan 4:8. Ahí está. Ahí está bien sobre el texto. Bien sobre el texto. Primera de Juan. Y mire, también en esta, aquí está en la primera de Juan 4:8, ¿ya la tienen? Sí. ¿Puede leerla para que avance? Sí, mire, en primera de Juan, en 4, capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Y mire, y en esta cita también ellos se basan mucho nomás en esto, que porque el que no ama no ha conocido a Dios, y ellos se basan nomás en el amor, en que nomás que no tienen que comer el cuerpo de Cristo nomás con que nos amemos unos a otros, y eso es, porque el que no, eso tiene que ver en como cuando uno comulga, si uno no se ama, que es lo que nos dice también en la palabra de Dios, que si estás enojado con tu hermano, dejes tu ofrenda y vayas a reconciliarte con él y vayas a comulgar, a recibir el cuerpo, si no, mientras no puedes ir. Si estás enojado con tu hermano, entonces ellos dicen aquí nomás con que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Sí, y entonces es cierto que Dios es amor, pero Él también, como les digo, Él nos dejó los mandamientos. Y para poder recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tenemos que estar reconciliados con el prójimo, no estar peleados con Él, porque si aquí también la palabra de Dios nos habla que si uno come el cuerpo de Cristo en pecado, uno mismo está comiendo su propia condenación, porque el cuerpo de Cristo es para salvación, pero si uno lo come, nomás voy a comulgar porque estoy en pecado y que me miren que estoy comulgando, también. Bueno, entonces vamos a pasar a la cita. Sí, dígame. ¿Dónde está lo último que acabaste de decir? Que dice en la Biblia. Lo de que dice que el que come mi carne y bebe mi sangre. Bueno, esa no está en esta cita. Está en, ahorita se la voy a leer. Aquí la tengo, 1 Corintios 28:11. Pero ahorita se la voy a leer en Marcos. Ahorita que ponga Marcos, ahorita. ¿Cuál cita? ¿Y cuál es la de Mateo? Mateo 10:28. No, si no tienes. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, si no se lo puedo leerlo yo. Yo lo tengo. Ok. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma al cuerpo y a la ajena. Y el cuerpo a la ajena. Ándale, mire, entonces la Biblia que tiene usted, ¿cuál es la de Jerusalén? Sí. Sí, ok. Bueno, miren que los demás tenemos, yo creo que la latinoamericana dice, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Esa es ajena igual es infierno. Sí, la ajena es lo mismo, nomás que tiene palabra, le iba a decir aquí donde tiene otro, nomás que dice diferente, pero la palabra ajena quiere decir infierno. ¿Cómo le puede destruir el alma? ¿El destruir el alma en el infierno? No, él dice, más bien al que puede destruir el alma. Al demonio. Al demonio. Oh. Sí, al demonio, sí, el que más también dice porque sí, porque ya ve que dice que no tenemos que temer al que puede mandar al cuerpo y alma al infierno, porque la gente aquí le tenemos miedo a que nos maten. Aquí más adelante habla donde dice que los que, como ya ve que la iglesia es muy perseguida y hay muchos mártires que no tienen miedo a morir por predicar la palabra, ¿sí digan? Yo no había escuchado que ese es pecado, porque el demonio, pues es nuestra voluntad, si pecamos no es tanto mucho, bueno, sí que ver la voluntad detrás del pecado, pero es el pecado el que nos puede mandar al infierno. Sí, el que uno está en pecado. Entonces por eso dice que uno tiene miedo, aquí dice que no teman al que puede matar el cuerpo, sino el alma. Mire, es como el mártir
José Sánchez del Río, ¿lo conocen? ¿Verdad que todos hemos oído hablar de él? ¿Usted sí lo conoce también a José? No. José Sánchez del Río, él era un jovencito de 13 años, que él estaba en Cristo y creía en Jesucristo, y fue en el tiempo de los cristeros, cuando ellos querían que renunciara a la fe de Cristo, y que si renunciaba no lo iban a matar, porque era cuando la iglesia estaba siendo perseguida por el gobierno, para que renunciaran, que no querían los católicos, que no querían a la gente, y él era católico, creía en Jesucristo, entonces dijeron que si renunciaba no lo iban a matar, y él no quiso renunciar, él murió, no le importó el cuerpo, porque él sabía que si él renunciaba se iba a ir al infierno, porque iba a renunciar a Jesús. Y entonces esto es lo que nos habla aquí, eso de que nosotros andamos aquí y en veces nos da miedo predicar la palabra, porque la gente, y nomás es porque nos juzgan y nos critican. Y ellos, como también los apóstoles, muchos murieron crucificados por predicar la palabra, entonces ellos son mártires. Entonces es lo que dice aquí, le tememos a que nos maten el cuerpo, pero no el alma. Y debemos de tenerle más miedo a caer en el infierno. Entonces aquí lo vemos, aquí habla claramente de eso, que cuando la iglesia es perseguida, dice, cuando los persigan por causa de Jesús. Entonces aquí queda muy bien eso de lo de Jesús Sánchez del Río, que él fue el que dio su vida por él, y a él lo torturaron mucho cuando lo mataron, pero cuando él supo, si yo doy mi vida por Cristo, me voy a salvar, no voy a ir al infierno, y si hubiera renegado, iba a durar ¿cuántos años aquí? Los 80 o 90, que es lo que más te alcanza a llegar uno, y no iba a ir al infierno si lo hubiera renegado. Pero no, él dijo, cuando él se dio cuenta, me voy a salvar y voy a tener la vida eterna, a él no le importó que lo mataran, él mismo caminó hasta la tumba y ahí lo mataron, por la palabra de Dios, por defender a Cristo. Bueno, vamos a ver, ahora vamos a pasar a la cita. ¿Cuál otra es la que tengo ahí, hermano? La Mateo 8, 12, 11. A ver, miren, ahí en esa cita nos dice, es la de 8, 11. Mateo 8, 11 al 12. Dice, yo se los digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los que deberían entrar al reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Mire, aquí nos habla de la fe del centurión. ¿Y el centurión quién era? Él era un pagano, él no creía en Dios. Y dice que cuando vino Jesucristo, vino por los del pueblo de Israel. Dice y luego dice Jesús que en Israel no había encontrado a nadie con la fe que tenía el centurión. O sea, porque el centurión era pagano, él no creía, pero se le enfermó uno de sus trabajadores y él fue a pedirle a Jesús que lo sanara. Y entonces Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. Y él le dijo, no necesitas ir, con que tú digas una palabra, él se sanará. Y a pesar de que no creía, entonces dice, Jesús vino para el pueblo de Israel, pero él vino y tenía más fe y era uno de los paganos. Entonces por eso dice aquí que vendrán muchos del oriente y del occidente a sentarse, pero también yo lo veo aquí como nosotros, ahorita que estamos, porque Jesucristo después vino por todos nosotros, ¿verdad? También, cuando ya en Israel no lo recibieron, entonces viene por todos nosotros y dice es que era en aquel tiempo de allá de Israel, pero aquí viene ahorita en el tiempo de nosotros, ¿cómo viene por nosotros? Los que queremos aceptar la voluntad de Él y hacer los mandamientos. El que recibe la comunión es el que se va a salvar, el que no es igual como los de Israel que no quisieron aceptar a Jesús, o sea, porque ellos muchos todavía están esperando que Jesús no ha venido, están esperando la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron, y nosotros los que somos católicos o como los hermanos separados, ellos nomás con decir que porque creo en Jesús ya soy salvo. Pero no, aquí tenemos la palabra que dice que tenemos que recibirlo en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre, si nos queremos salvar. Pero ahorita pásame la de Marcos 9. Vamos a buscar en la de Marcos 9.
Es 47, el 48 y el 49. Si alguien la tiene y la quiere leer, si no, para leerla yo. Bueno, la tengo, pero en esta... Sí, está bien. Dice, y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncatelo, porque más vale entrar en un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la ajena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Ahí dice, perdón, ahí dice. Porque cada uno será hasta la... Sí, es la- No, digo, es bueno que... Hasta el 47, ¿verdad? Sí. Es el 47 y 48. No, digo, pero... Ok. Y sí, mire, y acá en la otra que tenemos de la latinoamericana dice, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego los conservará. ¿Qué quiere decir? Que ya ve que en el infierno dice es un tormento eterno, que la gente que cae ahí ya no sale de ahí. Entonces dice que si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues es mejor entrar con un solo ojo al reino de Dios. ¿Y qué es lo que, como ahorita, qué es lo que vemos nosotros? ¿Cómo sería que nosotros pecamos con el ojo? Viendo cosas que no debemos. Como por ejemplo ahorita la pornografía. Ahorita está mucho eso de la pornografía, tanto eso. Entonces, y también, por ejemplo, también daba el otro tema de que también como los hombres o mujeres, tanto hombres como mujeres están casados y en veces miran a otra mujer y ya allí también ya es ocasión de pecado. Y ahorita lo bueno es que tenemos, le digo, que tenemos la confesión, que Dios nos ha dejado el sacramento de la reconciliación para ir, vas y confías, así que te dice no peques más. Estamos pues en la lucha para salvarnos, para no caer aquí al infierno, porque mire aquí dice que el gusano que no muere, imagínate estar ahí toda la eternidad. Y también aquí dice que el que hace caer a uno de los más pequeños, aquí esto yo lo estaba en mi verdad, lo que a mí la palabra me decía es, por ejemplo, yo estoy aquí parada hablándoles de la palabra de Dios, y yo allá afuera ando haciendo otro y me miran el testimonio que yo ando dando, ahí voy a hacer caer a varios de los que van atrás de mí, porque van a decir, mire, yo lo miré ahí hablando de la palabra de Dios y mire cómo está acá. Entonces ahí también podemos ir nosotros también al infierno. Y entonces dice la palabra de Dios, nos dice que el que persevere hasta el final se salvará. Y los hermanos separados dicen que no, que ya estamos salvados. Y aquí dice que no, el que persevere. Así yo puedo estar aquí ahorita predicando la palabra, y si yo soy ocasión de pecado para los que vienen atrás de mí, va a ser triste que yo prediqué y que el que viene atrás de mí se salvara y yo me condene. También tiene que ver aquí en esto. Aquí es donde le iba a dar la cita de 1 Corintios 28:11. Yo no la encontré la 28. 1 Corintios 11. 11:28. Es 11:28. Perdón, en mi libro yo se la dije mal. Sí, sí, miren, 1 Corintios 11:28 nos dice: cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo, y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles. Algunos han muerto. Aquí en esta palabra a mí me llegaba donde dice que el otro día encontré una persona y me pregunta que por qué hay mucha gente que anda en la iglesia y que están enfermos y que batallan de esto y que batallan de lo otro. Entonces yo le digo, a veces no aceptamos la palabra. Si a veces no aceptamos la palabra de Dios, como dice aquí, de hacer la voluntad del Señor, entonces dice que ¿por qué muchos andan en la iglesia y están enfermos? Y entonces, como le digo, el que está enfermo no quiere decir que porque anda en la iglesia tiene que estar bien, también tenemos pruebas. Aquí en la palabra de Dios también tenemos el libro de Job. También el libro de Job, ¿de qué nos habla? Que él también tuvo pruebas. Y acá, en este de aquí dice que, porque muchos también, como le digo, muchos, y los que andamos en la iglesia, y si comemos el cuerpo y la sangre de Cristo de pecado, ahí también se va a manifestar que no estamos bien, y por eso dice que nos examinemos nosotros, qué es lo que estamos haciendo, si estamos comiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo dignamente, ¿no? Para que sea nuestra propia condenación.
porque dice que es lo que tenemos que hacer un buen examen de conciencia, una buena confesión y recibirlo con la confesión bien hecha para que así no tengamos que ver en esta de que dice que lo recibimos indignamente. Mire, vamos a pasar a Isaías 66, 24. Isaías 66, 24, capítulo 66, versículo 24. Sí, mire, allí ya no lo tiene. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, y luego se lo Isaías 66, 24. Ajá. Antes que me llamen, les responderé, y antes que terminen de hablar, habrán sido atendidos. El lobo pastará junto con el cordero. No, ese no es Isaías. No, ese no es Isaías. Es Isaías 66, 24. El 24, hermano, cuando dice, y al salir verán los cadáveres de los hombres que se despertaron contra mí, y el gusano que los devora no morirá del fuego que los quema, no se apagará, y todos se sentirán horrorizados. Ok, sí, mire, Isaías 66, 24 nos dice: y al salir verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. El gusano que los devora no morirá, y el fuego que los quema no se apagará, y todos se sentirán horrorizados al verlos. Aquí nos habla que cómo es como nos podemos salvar, porque dice, al salir van a ir al fuego eterno los que no creyeron en mí, dice, los hombres que se rebelaron contra mí. ¿Contra quién? Contra Dios. Aquí más adelante nos habla, ya ven que saben que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, ellos festejaban el sábado, como los que son los sabatistas, ahorita todavía hay unos que todavía. Entonces, pero ya cuando vino nuestro Señor Jesucristo nos dejó que teníamos que estar los domingos en misa. Entonces, ¿quiénes son los que nos vamos a salvar? Los que vamos a la misa, los que reservamos el domingo para el Señor. Porque aquí más arriba nos dice, mire, cada luna nueva y cada sábado, todo hombre vendrá a postrarse ante mí, dice Yahvé. Entonces, en aquel tiempo era el sábado. Ahorita, ¿qué es lo que nosotros tenemos para ir? Es el domingo. Y dice, postrarnos ante Dios, ¿en dónde? ¿Cuántos de nosotros nos gusta venir al Santísimo? Y verdad que está ahí bien hermoso. Imagínense que ya cuando Dios nos llame a su presencia y que lleguemos allí, estar en esa paz, buscar en vez de que, voy a decir, si no hacemos lo que dice, los que se rebelaron contra mí, ¿quiénes son los que no respetamos los mandamientos? Los que no creían en él. Sí. Y entonces, como le digo, en aquel tiempo, por eso decía, vendrán a postrarse y adorarlo el sábado, que era el sábado, pero ahorita tenemos, desde que nuestro Señor Jesucristo vino, tenemos nosotros el domingo, los que somos ya del Nuevo Testamento para acá, es que vamos a ir el domingo a la misa, y dice, vendrán a postrarse. ¿A dónde nos vamos a postrar? Buscarlo ahí en la Eucaristía y buscarlo en el Santísimo, que está allí, porque yo les decía el otro día, si tu fe no te hace llevarte a misa o al Santísimo, dudo mucho que nos lleve al cielo, porque no nos gusta estar ahí. ¿Cómo vamos a ir al cielo si no nos gusta estar ahí? Si vamos una hora se nos hace largo. El otro día yo llevé una compañerita al Santísimo y estaba ya pero atrás como haciéndome señas, y yo cuando voy al Santísimo voy 2, 3 horas, y ella me estaba haciendo señas y pues ya no la voy a traer. Pero bueno, sí, porque yo dije, yo sí quiero llegar al cielo, y pues le pido al Señor la gracia, ¿verdad? Y por eso entre más esté ahí, pues para que me dé la gracia. Entonces hay que buscarlo, adorarlo y ir el domingo, no faltar el domingo a misa, pero como les digo, hacernos... Disculpa, es que no sé, te lo estoy entendiendo mal, pero el hecho de que yo esté 2 horas frente al Santísimo no significa que yo me voy a salvar por eso, porque es todo lo que hay. Puede ser que por algún motivo, diferentes razones, yo no aguante estar media hora allí.
puede ser que yo tenga condiciones, por ejemplo, las personas que tienen SBD, ellos no se pueden quedar sentados mucho tiempo. Sí. No van a estar más de media hora, hay personas que no aguantan el silencio, cosas así, pero hacen todo lo demás que dice, tratan de seguir el lector. Entonces, porque yo no esté 2 horas allí, no significa que yo no voy a condenar. No significa que se va a condenar, como dice usted, cada quien según lo que siente que puede hacer. Sí, lo puede hacer, pero yo me refiero a la gente que se queda en el confort, ¿entiendes? Okay. A esa gente es la que yo me refiero, la que tú puedes ir y puedes hacerlo, pero pues estoy más a gusto viendo 2 horas televisión, viendo un programa que ni te edifica y ni te llena tu alma. Ahí es a lo que yo me refiero. Pero si está ocupada en las cosas de Dios, es como yo, o sea, pues andamos aquí, corremos para allá y para acá, y le digo, a veces, como ahorita está la misa, allá en el Buen Pastor. Entonces, muchos estamos aquí, ¿por qué? Para instruir a alguien más, y andamos en el mismo trabajo, en el mismo caminar del Señor. Andel, entonces eso es lo que le digo. Una Porque pregunta, sí. ya que dijo eso. Si uno no puede ir a misa precisamente por eso, como por ejemplo ustedes, que están aquí, ¿le vale que no vaya uno a misa? Por ejemplo, yo el domingo que voy a estar, que es el picnic aquí, y voy a estar ayudando allá afuera, y no sé si no voy a la misa, falto o... Los días necesarios para ir a misa, los que ponen la iglesia el domingo. Ese sí no tiene, no. Yo le digo como entre semana. Por eso hay muchas misas. Sí. Porque, o sea, si no puede, si usted va a ayudar a de tal hora, puede ir a las 7, allá en el Buen Pastor o en donde sea. O sea, no hay pretexto. Sí, el domingo no, los domingos Lo no. único es cuidar a un enfermo o estar enfermo. Es la única excusa que podemos faltar. A mí el sacerdote me dijo, cuando fuimos al retiro, que si uno está en vacaciones no es obligatorio si puede uno faltar a misa. Porque eso me lo dijo el sacerdote que no tiene cabello del Buen Pastor. ¿Del Buen Pastor? No, yo no sé por qué le dijo eso, pero no. Me lo dijo en confesión. Sí, le ha de haber dicho. Y me dijo, no hay, si estás enfermo y cuando usted está en vacaciones no es obligatorio. En vacaciones no, yo no sabía eso, pero bueno, con todo respeto. Le entendí muy clarito porque lo pregunté de Sí, no, frente. sí, puede ser Porque que sí le haya dicho eso así. era lo que yo me estaba confesando, era porque no había ido el domingo a misa, porque mi vuelo se cruzó. Hay una Me justificación. dijo que en vacaciones no era obligatorio. Ah, bueno, mire, si se le cruza, No, él pues no dijo no. que era por eso, él dijo muy clarito, en vacaciones no es obligatorio y no es un pecado Pues que es faltes que cuando la estás de salvación no vacaciones. tiene vacaciones. Pero No. lo que me refiero es esto, me lo está diciendo Sí. él que es un sacerdote. Hermana, puede ser que a lo mejor él entendió mal, ¿no? Puede ser que a lo mejor él entendió mal porque la doctrina de la iglesia, el catecismo de la iglesia dice asistir a misa los domingos y fiesta de guardar. Es que aunque se Entonces estamos viendo que el domingo es un día establecido del Señor. Ese no lo quita nadie. Incluso cuando uno se va a casar, ni siquiera se casan el domingo porque ese es el día del Señor. Entonces es un día importante. Habría que preguntarle al sacerdote a ver por qué dijo Y eso. allá era donde iba, por ejemplo, si él me lo está diciendo él, que es el sacerdote, obviamente yo le creo a él. No, yo le voy a preguntar. Espéreme, sí, no, espéreme, ahorita vamos a continuar con el tema y ahorita le acabo de responder lo que dijo usted, porque vamos a tomar el tiempo de receso, ¿verdad? Sí, ok. Ya, ¿Qué más? Las 8. bueno, ya es momento de pasar al café, que gusta pasar al café.